Abrimos ya esta mesa de análisis y de debate hoy con la compañía de David Vigario, corresponsal del diario El Mundo en Extremadura. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Y Candelaria Carrera, presidenta de ATA. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar en la Asamblea. Segundo cara a cara entre la presidenta de la Junta y el líder de la oposición, Miguel Ángel Gallardo. Ayer la sesión de control en el Congreso fue muy bronco. Hoy la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha intentado frenar que ese ánimo ruidoso se contagiara en la Cámara extremeña. Mire. No voy a permitir que me interpelen ni que se monte ningún numerito en este Parlamento como pasó ayer en las Cortes Generales de este país. Así que... Es una de las anécdotas de esta sesión donde de nuevo los supuestos casos de corrupción del PSOE han planeado durante toda la mañana. Y durante toda la mañana, sin perder detalle, ha seguido esta sesión Noelia Gil. Cuéntanos. Sí, buenos días. Pues ha comenzado esta sesión plenaria con las preguntas a la presidenta de la oposición sobre diferentes cuestiones y en todas ellas la presidenta María Guardiola ha hecho referencia a la crisis interna del PSOE y a los supuestos casos de corrupción que afectan a este partido. El socialista Miguel Ángel Gallardo se ha interesado por las políticas de vivienda y ha criticado, ha dicho, la incapacidad de la presidenta de la Junta para atender uno de los principales problemas, que es el acceso a la vivienda. También ha hecho críticas a la presidenta de la Junta por estar obsesionada, palabras textuales del socialista Gallardo, con el presidente del Gobierno, por estar obsesionada la presidenta con el presidente del Gobierno. En respuesta, María Guardiola ha dicho que si el presidente del Gobierno y el Gobierno estuviera centrado en los problemas, iría mejor a Extremadura y a España, y no, palabras textuales de la presidenta de la Junta, ahogado en casos de corrupción. Pero el momento más bronco que hemos visto hoy aquí en este hemiciclo ha sido cuando ha preguntado Irene de Miguel a la presidenta. Unidas por Extremadura ha pedido medidas, ha pedido auditorías para controlar, medidas para combatir la corrupción, que se hagan auditorías con las empresas con las que contrata la Junta, haciendo referencia a Irene de Miguel a esas empresas que también aparecen en el informe de la UCO, y también ha relacionado con el caso Gürtel y las comisiones al Partido Popular. Aquí, muy contundente, María Guardiola ha instado a Irene de Miguel a no dar lecciones cuando están apoyando a un gobierno que está afectado por estos supuestos casos de corrupción, y ha defendido la jefa del Ejecutivo la transparencia. Ha dicho María Guardiola que su gobierno cumple escrupulosamente con la normativa de transparencia. El problema de la vivienda en Extremadura no existía hasta que llegó usted. Esa es la realidad. Su obsesión por Sánchez, su obsesión por el gobierno de España, le hace ser incapaz para resolver los problemas de Extremadura. Por supuesto que las políticas de la Junta en materia de vivienda están funcionando bien. Pero es cierto, le reconozco, no le voy a negar, que funcionarían aún mejor si tuviéramos un gobierno de España que estuviera centrado en remar a favor y no en sacar la boquita para respirar ahogado entre tanta corrupción. Bueno, segundo cara a cara entre Guardiola y Gallardo para hablar de vivienda, pero bueno, como decíamos, también ha planeado sobre esa sesión los supuestos casos de corrupción, y tampoco ha dejado la presidenta la ocasión para hablar de la situación de Gallardo, ¿no?, llamándolo ocupa de ese escaño. ¿David? Bueno, pues la verdad es que vivimos una situación, yo creo que excepcional, ¿no? Entonces todo al final conlleva que en ese contexto las cosas todavía se saquen más de quicio de lo habitual ya, porque hemos, por ejemplo, escuchado, hablando de comunicación, por ejemplo, política, dejarnos Gallardo un titular, que seguramente lo podamos ver en los medios de comunicación, bueno, lo habéis puesto ya vosotros como corte y seguramente en prensa lo veremos. O sea, el problema de la vivienda en Extremadura es de María Guardiola. Hombre, yo creo que los ciudadanos estamos cansados de las exageraciones de los políticos, y hablo todos en general. Y si ese es el titular de la intervención de Miguel Ángel Gallardo, pues yo creo que no se ajusta a la realidad, pero ni de María Guardiola ni de otro político que acaba de entrar hace 2 años. O sea, el problema de la vivienda lo venimos padeciendo los españoles desde hace ya décadas, podríamos decir. Y luego también con matices, si queréis que hablemos un poco de la vivienda. No es lo mismo Extremadura que Madrid. Y con que Extremadura tiene muchos problemas, y si no, nuestros jóvenes, incluso a la hora del alquiler, por poner un ejemplo, los que se van a estudiar. Lo digo por mi entorno, ¿no? Y por familiares que tengo, o padres de amigos que están buscando una vivienda a sus hijos para estudiar el año que viene,
en el curso que viene en Badajoz o en Cáceres, ¿no? O incluso en algunos momentos hasta Mérida. Pero eso no lo podemos extrapolar a situaciones como Madrid o Barcelona, me da la impresión. Entonces yo creo que lo pongo como ejemplo porque si somos todos un poco más racionales en los debates, yo creo que podremos llegar a mejores soluciones. O sea, es decir, que aquí en Extremadura hay un gravísimo problema de vivienda, que los habrá, y yo no digo que no, y que haya familias que no puedan o jóvenes que no puedan acceder, seguro que lo hay. Pero, hombre, todo en su justa medida. E insisto, y decir que el problema solo existe desde hace 2 años en Extremadura, creo que por lo menos es un pelín exagerado, creo. Candelaria, Gallardo le acusa de no ser capaz de resolver la situación de la vivienda a María Guardiola. Bueno, yo coincido plenamente con David porque cualquier persona con sentido común sabe que en 2 años erradicar un problema tan importante, endémico, que no solo existe en Extremadura, sino, como bien ha explicado David, en el resto del territorio nacional, pues es absolutamente exagerado, ¿no? Hemos vivido en este país, de hecho, en esta comunidad, la mayoría de las legislaturas han estado a cargo del Partido Socialista. Sí entiendo que es cierto que se presentó por el Ejecutivo actual el Habita Extremadura, que a mí me pareció un programa muy ambicioso, donde se prometían construir más de 3.000 viviendas antes de que acabara la legislatura de protección oficial en unas condiciones muy ventajosas, donde además si tenías unos beneficios, unos ingresos inferiores a 38.500 euros, los bancos te daban el 80% y además hay ayudas de la Junta para poder completar el 20% que tenías que poner a título individual y que eso va lento. Hombre, yo creo que el error fue decir que se iba a acabar en esta legislatura sabiendo... demasiadas expectativas, ¿no? Efectivamente, porque el plan es bueno. Lo que pasa que si somos coherentes también y por sentido común va a ser imposible desarrollarlo hasta el año 2027, pero a mí me pareció una medida pionera que nunca se había puesto encima de la mesa, que creo que viene a cubrir muchas necesidades y que además también me gustaría apuntar otra cosa, como bien ha explicado David, el problema de Madrid no es el problema de Extremadura. En Extremadura también tenemos el problema en las pequeñas localidades donde hay mucho segundo propietario que mantiene viviendas vacías y cuando alguien se quiere instalar en esas pequeñas localidades tampoco tiene. Por eso se abrió este Habita Extremadura, que sean los propios ayuntamientos los que en coordinación con la Junta puedan solicitar la construcción de viviendas en esas pequeñas localidades, pues precisamente para afianzar población, ¿no? Guardiola le ha respondido o ha puesto sobre la mesa las viviendas que Pedro Sánchez también prometió, las más de 180.000 viviendas que dicen que no están ni se le espera. Bueno, es que por tirar de memoria, y más con este presidente, en cada cita electoral prometía miles y miles de viviendas, ¿no? Pero yo creo que por encima de la construcción, que es verdad que se necesitan viviendas, está también la ley y la reglamentación, y entonces tenemos muchos problemas encima de la mesa con un gobierno además ahora mismo inactivo, por tildarlo de una manera suave. Pero ahí tenemos un problema, vamos a ponernos en los que lo sufren, que efectivamente, insisto, pueden ser los jóvenes o incluso familias, pero también en los propios dueños de la vivienda, la inseguridad jurídica que sigue habiendo para alquilar tu vivienda de tu propiedad, quiero decir. Y no me voy a debates que se han abierto, de ocupas, etcétera, etcétera, pero sí un mayor control a la hora de poder solucionar un problema de un inquilino que, por ejemplo, pues no paga durante un cierto tiempo o se comporta mal dentro de la vivienda y la destroza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay unas herramientas claras, diáfanas y protegidas por la ley y aprobadas para el conjunto de nuestro país, porque aquí tampoco lo que puede ser es que Andalucía tenga una norma y Extremadura otra, por poner 2 ejemplos, o Madrid o Castilla y León. Me da exactamente igual, pero los propietarios también deben de tener unas herramientas legales que puedan en un momento determinado, cuando la cuestión se ponga ya absolutamente imposible de solucionar en cuanto al diálogo, y solucionar ese problema, porque es que hay verdadero miedo en algunos casos en alquilar viviendas y hay que ser claro y decirlo. Yo no sé cuál es la solución. Tampoco lo de la patada en la puerta del mismo día me parece la solución más adecuada, pero sí unas herramientas flexibles. Vamos a mirar a Europa. Quiere decir que ejemplos puede haber en todos sitios y vamos a copiarlo mejor. Entonces, ni tanto ni tan calvo. O sea, que ni se le pegue en la puerta y podamos sacar al inquilino por un impago, ni que haya que esperar años y años para poder acceder a tu bien propio, que es la propiedad que tú tienes. Y yo creo que eso en España no se ha solucionado. Y las administraciones autonómicas, no digo ya los ayuntamientos, pueden hacer cada uno la guerra por su cuenta. Volvemos a la España de las autonomías con muchos aciertos, pero en este caso también
con ese problema que hay encima de la mesa. Bueno, la vivienda ha centrado el segundo cara a cara entre la presidenta y Gallardo. En las preguntas a María Guardiola, el principal desencuentro a cuenta de la corrupción ha estado entre Irene de Miguel y María Guardiola. Le pido que encargue una auditoría externa de todos los contratos y adjudicaciones con las empresas que aparecen en el informe de la UCO. El problema que tiene este país, no se equivoque, se llama bipartidismo, porque aquí todos están pringados, todos. Y yo le aseguro que nosotros vamos a ser inflexibles con la corrupción, venga de donde venga. Yo sí creo en una gestión pública sin corrupción y yo no miro para otro lado ni jamás miraré para otro lado como han hecho ustedes cuando su partido estaba dentro del gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Y la Junta de Extremadura está libre de Ábalos, de Koldos y de Cerdanes. Así es que no se atreva a mezclarnos con esa basura que tendría que estar erradicada de la política. Guardiola le afea el sustento al gobierno por parte de Podemos, ¿no?, de Pedro Sánchez. Sí, bueno, efectivamente, es que yo creo que, como ha dicho también David, los ánimos están a flor de piel, con todo lo que está sucediendo en el panorama nacional, al final se extrapola también a nuestro territorio y es muy fácil decir y echarse en cara porque ya, a mí me pasó el otro día una anécdota hablando con mi hijo, que yo estaba viendo la comparecencia de Pedro Sánchez y me preguntó, mamá, ¿pero ha habido alguna vez un gobierno en España que no haya tenido corrupción? Y realmente me costó trabajo la respuesta y le dije, pues creo que sí. Y me dijo él a mí, con 11 años, dice, pues mami, creo que ahí está la clave. Pues sí, creo que ahí está la clave, que al final se tiene que hacer un frente común frente a la corrupción, que no hay, como ha dicho un diputado del Congreso, no hay una corrupción premium ni de primera ni de segunda, que realmente entiendo que Guardiola haya defendido, por supuesto, con contundencia, que su gobierno está libre de ello, y también creo que Irene de Miguel ha hecho su papel refiriendo a que todas aquellas empresas que aparecen en la UCO, ¿por qué no pueden ser auditadas? Poniendo el Pues foco también en las empresas y en... Bueno, pero eso tendrán su responsabilidad jurídica cuando llegue el momento. Pero yo siempre, cada vez que se hablan estos temas, me agarro más a la responsabilidad política y a la pérdida de valores éticos de nuestra clase en general. Y luego hay una cosa también que a mí no deja de sorprender. Que encargue una auditoría externa. Cuando los casos son de corrupción del Partido Popular, qué malos son y lo han pagado y se lo merecían y salieron del gobierno, la moción de censura, etcétera, etcétera. Bien, pero cuando afectan a otro partido, como en este caso el Partido Socialista, ya abrimos el debate de la corrupción de todos los partidos. No, o sea, ahora mismo lo que hay encima de la mesa es la corrupción del gobierno de nuestro país. Por la presunta corrupción, vamos a hablar en términos estrictamente jurídicos. Bueno, vamos a depurar esas responsabilidades. Que el PP las tuvo, efectivamente, y lo pagó, y el señor Mariano Rajoy, como responsable político, se fue a su casa. Se fue a su casa. porque le echaron. ¿Por qué le echaron? No se fue de manera voluntaria. Claro. No dimitió, fue a través de una moción de censura. Pero lo que quiero decir es que, volviendo a ese debate, o sea, roba uno y si es del PP es que los del PP son muy malos, que los serían en aquella época y yo no digo que no, y que deben de depurar y deben de seguir depurando. Ahora, dos, si roban otro es que todos los políticos de este país son malos. Pues yo me niego y llevamos en esto ya algunos años a creer que todos los políticos son muy malos en este país, porque conozco muchos casos, y si vamos bajando el escalafón todavía más, porque cualquier concejal de pueblo y pongo aquí ahora el Partido Socialista como antes lo padeció el Partido Popular, cuando vaya hoy a su concejalía en un pueblo de 500 habitantes del norte de Extremadura, por poner un ejemplo, pues alguien por la calle seguramente se meterá con él. Y eso a mí me da pena, porque no es justo. No es justo. Porque hay mucha gente que ha dado mucha cara, porque los mejores deberían de estar en política y no lo están precisamente por estas cuestiones, porque se ha deteriorado tanto la política que al final nadie va a entrar y va a dejar su profesión y donde se gana su vida para entrar en política. Entonces hemos convertido la política, desgraciadamente, no en servir a los demás desde el punto de vista general, sino en venir a servirse. Y enseguida vamos a no se depuren analizar responsabilidades, esto va a seguir igual. Enseguida vamos a seguir analizando la situación de la crisis del PSOE a nivel nacional, pero hoy en la Asamblea Vox le ha afeado a la presidenta de la Junta el no haber mostrado mayor malestar con Sánchez en la conferencia de presidentes. A vos le hubiera gustado que se hubiera levantado, se hubiera ido como hizo ayer su líder en el Congreso. Pero en este cara a cara entre Guardiola y Gordillo también hemos visto cómo ambas formaciones piensan ya en la negociación de los próximos presupuestos regionales. Ni se renegocian ni se pactan presupuestos con la mafia.
no se pacta nada. Se la combate y se la echa del poder. Eso es su obligación y esa es la nuestra. Limpiar España de la corrupción del Partido Socialista. No tenemos otra. Veremos qué hace usted. Septiembre se acerca. Vox es el único argumento que tiene Sánchez para mantenerse en el poder. Es el único argumento. Deberían ofrecer a la ciudadanía una alternativa razonable. Que ustedes deberían intentar garantizar a los gobiernos autonómicos estabilidad. Porque lo que realmente necesita Extremadura es menos ruido, es más estabilidad, es más confianza y es mucha más lealtad, señor Gordillo. Más lealtad, le dice la presidenta de la Junta. Ya están mirando a las negociaciones de los presupuestos de cara a septiembre. Claro, es lógico, porque al final yo creo que lo que le ha querido decir en este caso la presidenta es que pensando que iban a salir los presupuestos más expansivos de la historia de Extremadura con el apoyo de Vox y luego las retiradas que suele hacer este partido, además a llamada y a golpe de orden de Madrid, porque al final ni siquiera obedece a los intereses de Extremadura. Entiendo que la presidenta haya querido y muy bien ha definido con la frase que le ha dirigido, bueno, vamos a pensar en Extremadura y lo que tienen que hacer ustedes es no bloquear a los gobiernos regionales, porque no solo ha pasado aquí, ¿no? Porque además aquí el acuerdo estaba escrito y ha sido por una decisión que tomó Abascal a raíz de los jóvenes migrantes, que encima no es un problema que tengamos aquí en el territorio. Pues al final vimos que los presupuestos no salieron adelante. Creo que se tendrán que hacer guiños, pero también pienso que en breve asistiremos a posiciones más encontradas entre estos dos partidos, precisamente de cara a las próximas elecciones, donde tendrán que diferenciarse y donde cada uno tendrá que obtener su propio electorado para tener un mayor peso dentro de la Asamblea y por supuesto, para formar un posible gobierno. Sí, es un poco lo de Podemos y el Partido Socialista, ¿no?, de estos últimos años. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a dar un paso a nivel nacional. Preocupación en el PSOE, preocupación en el gobierno de Pedro Sánchez tras la sesión ayer en el Congreso, tras las reuniones con sus socios. Hoy es significativo que Pedro Sánchez haya suspendido su agenda, no irá al Congreso de Comisiones Obreras, ha ido en su lugar María Jesús Montero, y es significativo porque el presidente se había negado a dar explicaciones en el Congreso sobre los supuestos casos de corrupción de sus hombres de confianza porque su agenda no se lo permitía, y finalmente comparecerá el 9 de julio. ¿Qué lectura hacéis de la situación que está viviendo ahora el presidente del Gobierno? Hay algunos medios, como por ejemplo La Razón, que apuntan ya a que no llega agosto, creo que era el titular. Y además no por... Cada periódico tiene su línea editorial, faltaría más, y la pluralidad en nuestro país en ese sentido pues puede estar salvaguardada y cada uno elige lo que quiere leer. Pero precisamente el periodista que ha escrito esa noticia no se le puede tachar de estar dentro de la fachosfera. Y lo he escuchado esta mañana en Onda Cero Radio. Es un periodista próximo, o vamos a concretar, lo que tiene buenas fuentes en el Partido Socialista, ¿vale? Y es un periodista, bueno, de izquierda, vamos a decir, por ponernos todos ya etiquetas. O sea que no es sospechoso, aunque, insisto, esté en el periódico La Razón, de ser una persona que haya ido contra el gobierno estos últimos años, sino todo lo contrario. Yo los he escuchado en las tertulias Onda Cero prácticamente a diario y defendía a Pedro Sánchez hasta ayer, ¿vale? Y lo sigue defendiendo en su responsabilidad directa en los casos, no en su responsabilidad política. Y tiene buenas fuentes, y él lo que cuenta es que, bueno, pues lo que dijo ayer un poco rufián, es decir, a su salida, me lo he encontrado absolutamente hundido, y un presidente hundido no puede estar al frente de un gobierno porque hay que pensar en los españoles, y no hay que pensar ni en él, para empezar, ni incluso, si me apuráis, en el propio Partido Socialista. Él es el presidente de todos los españoles, aunque lo haya demostrado o no durante estos 7 años de gobierno. Y aunque es muy difícil con este presidente establecer un diagnóstico sobre todo qué es lo que va a ocurrir, porque a todos lo hemos matado ya 200 millones de veces y se ha recuperado, a mí me da ya la impresión de que de esta va a ser ya, yo no sé qué calificarlo de milagro, es muy difícil. Y hablando en serio, a mí me parece que ya ha llegado el fin. Falta la fecha, la forma, porque también me da la impresión de que los socios ya se están intentando apartar para, bueno, pues como en el caso de Podemos, Unidas Podemos, pues a que al final no les pringuen en las próximas elecciones, pero me parece que ya tiene escasísimas salidas y escasos recursos y herramientas para poder seguir en el gobierno. Sin presupuesto, sin el apoyo de sus socios, y me da la impresión de que sin el apoyo
tampoco ya internos de sus más fieles, o parte de sus más fieles. La desconfianza de sus socios también viene porque el Gobierno no puede asegurar que salgan otros nombres en otros informes que se están elaborando de la Guardia Civil. Es que esto puede ser una cascada y pueden salir otros dirigentes que también de mucha relevancia pueden salir a la palestra, pero aunque no fuera así, con lo que ya existe es suficiente, es motivo suficiente, porque además la responsabilidad de un líder también es la responsabilidad in eligendo, es decir, a las personas que yo elijo, yo tengo responsabilidad sobre lo que hacen, ¿no? Todos nos quedamos un poco fríos, por no decir sorprendidos, en la primera comparecencia del presidente cuando dijo que es que él no sabía nada y que eran 2 personas. Y las medidas que nos anunció, bueno, pues de verdad a mí me provocaban hasta risa. Ayer dijo que era una anécdota. Una anécdota. Dicho con todos los respetos hacia un presidente, como le tenía también a Rajoy en su momento, porque creo que también todo el mundo tiene derecho a ese respeto y se han hecho cosas, ¿no? Y se han hecho cosas importantes en este país bajo su mandato y eso no lo voy a negar. Pero es cierto que, como dice David, o sea, ahora mismo no tienes excusa, no hay excusa. Y creo que su falta o su no dimisión y la posibilidad de que se creen nuevas elecciones va a arrastrar al Partido Socialista en todos los territorios. Ya los arrastró en las anteriores, acuérdate, en las autonómicas. Pero creo que ahora es una labor muy importante por parte de los propios socialistas en su Congreso y en el seno de sus órganos internos, de una reclamación a voces para decirle esto nos perjudica a todos, que al final esto no se trata de personas, se trata de partidos, se trata de políticas, se trata de acciones de gobierno. Él ha creado el partido sanchista. O sea, es que eso parecía más un partido unipersonal ya de su figura que el PSOE que hemos conocido toda la vida, con sus errores o aciertos como el Partido Popular. O sea... Enseguida vamos a hablar de esas voces críticas que han salido, entre ellas la del presidente Ibarra, pero antes, como decías, David, los socios de gobierno ven tocado al presidente. Ya ha terminado la ronda de contactos con sus socios de investidura, entre ellos Bildu, los únicos que han permitido ser grabados junto con Junts el día anterior. Han reclamado al presidente del gobierno decisiones valientes contra la corrupción, muy pesimistas. Se ha mostrado el portavoz de Esquerra, quien llama a los partidos de izquierda a intentar avanzar durante el tiempo que les quede de legislatura, ha dicho. Los nacionalistas vascos, por su parte, piden a Sánchez que cumpla los acuerdos mientras Coalición Canaria no le garantiza su apoyo. El BNG y Podemos no han asistido a esta ronda de reuniones. Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada, que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar. Que cumpla el pacto que tiene con nosotros de investidura. Nosotros no vamos a pedir ningún plus más ni vamos a mercadear con estos hechos. A fecha de hoy, en este momento, hemos dicho que no podemos garantizar nuestro apoyo. Debería haber mayor contundencia, más allá de pedir perdón. De él depende si hay o no elecciones y la situación en la que quede la legislatura. Pero desde mi punto de vista, políticamente la legislatura ya está muerta. Legislatura agotada, muerta, es también postureo porque realmente ellos muestran su malestar, piden más explicaciones, pero no mueven ficha. Yo creo que tienen una responsabilidad enorme todos esos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y que aquí no basta echarle la culpa a los demás y mirar para otro lado. Creo que todo el mundo tiene su cuota y su parte de responsabilidad. Sumar los primeros. Que además creo que como no hagan una maniobra rápida también se lo van a hacer pagar. Aquí todo el mundo lo sigue sosteniendo. Ayer Yolanda Díaz no fue al Congreso, ¿no? Yo creo que se quería evitar la imagen del aplauso, porque sabían que iba a haber abucheos y por otro lado aplausos y esa imagen al lado del presidente aplaudiendo o a ver qué posición tenía que tomar. Entonces yo creo que eso se lo ahorró. Se aplaudió a Ábalos hace no demasiado tiempo, por toda la bancada y por todos los socios, quiero decir. No pasa nada porque estas son las reglas del juego democrático y algunos todavía, por la intervención del presidente el otro día, parecen no entenderlas. O sea, uno se va a la oposición, se regenera, se cambia de líder y empieza otra vez, y eso lo hemos vivido en nuestro país y no pasa absolutamente nada porque un partido se vaya a las cuevas de invierno a regenerarse. Es que debe de ser así, además, porque no puede ser el poder una herramienta para toda la vida, porque eso no es democracia. Entonces, lo que dejó entrever el presidente del gobierno el otro día, que no me voy para que no venga la ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto, perdona, o sea, que ya creo que nuestra democracia está lo suficientemente madura para aquello que los que ya peinamos cana escuchábamos del Doberman en los años 90,
Hombre, ya hay partidos que han gobernado y luego dos, ¿tú de quién te has rodeado? O sea, ¿de quién te has rodeado? Bildu es más demócrata es un partido más demócrata que el Partido Popular. Esquerra es más de derecha, si entramos al debate de izquierda-derecha, Esquerra, el PNV, pero es que por favor, o sea, yo creo que ya vamos siendo lo suficientemente maduros en nuestro país para que ese debate, que todavía en algunos sectores, desgraciadamente, cala, y sobre todo los muy cafeteros de militantes, pero yo creo que la sociedad ha avanzado ya y precisamente los que dan luego las victorias en las elecciones, que yo creo que sigue estando en el centro de nuestro país, y las personas que ideológicamente no están ni en uno ni en otro lado, sino que quieren que su país funcione y que bastante tienen con levantarse temprano, sacar adelante su familia, su trabajo y tirar para adelante, que esa es la mayoría de los españoles, pues son al final quienes dan y quitan presidencias de gobiernos, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué creéis que ha servido esta toma de contactos, ¿no? Porque parecía que era para que el presidente le tomara el pulso a su socio, pero también ha servido para que sus socios le tomen el pulso a él, porque realmente son los que han detectado que el presidente está tocado. Bueno, que estaba tocado era evidente, solamente había que verlo, hablar y bueno, la que le está cayendo. O sea, cualquier ser humano no puede ser impasible a toda esta situación. Yo creo que esa ronda de contactos el presidente pretendía escenificar que finalmente podía contar con sus socios de gobierno y seguía anunciando que las políticas progresistas, gracias a que él se encuentra en el gobierno, iban a poder o iban a seguir adelante. Y al final eso no ha sucedido. Al final lo que hemos visto a dirigentes que tienen mucha voz en este país salir diciendo pues que estaban muy tocados y que bueno, que no hay corrupción de primera y de segunda, que al final se tienen que tomar decisiones. Pero yo insisto, yo creo que todos estos socios parlamentarios deberían ser mucho más contundentes a la hora de solicitarle al gobierno, al Ejecutivo actual, acciones. Hablábamos antes de las voces críticas. Ayer escuchábamos a García Page, después de días de silencio, se mostró preocupado, desolado por la situación y dijo que él había sido de los únicos que habían advertido de que esto podía pasar. Otra de las voces más críticas con Pedro Sánchez y con la actual dirección del PSOE ha sido siempre el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en esta carta pide abiertamente elecciones. Según publica en su blog, es la única forma de saber si los ciudadanos conceden a Sánchez el perdón que ha pedido y recela del actual Comité Federal que responde, dice, a los intereses de Santos Cerdán. Ibarra ve además al PSOE en una situación similar a la que denunció en la moción de censura contra Rajoy. Por eso añade, quien se corrompe debería tener los días contados como gobierno. En su opinión, la solución está en el oeste, en el portugués Antonio Costa, quien dimitió con las primeras sospechas de corrupción en su gobierno que aún hoy no se han confirmado. Como estamos viendo en ese blog de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pide elecciones. Sí, acordaros que hace una semana también de los primeros en salir fue el alcalde de Mérida, por traernos también al terreno de Extremadura. Ese run-run que ha habido siempre en el PSOE, acordaros que les llamaban a los críticos pues, de la vieja guardia ya, decían, no, estos son del Antiguo Testamento. La sociedad ha cambiado y el Partido Socialista se ha moldado a la nueva España, dijéramos, ¿no? de mucho nacionalismo, de mucho independentismo, y somos el partido que más nos parecemos a España. Eso se ha dicho aquí también en Extremadura. Pero es verdad que hay dirigentes de toda la vida del PSOE que han intentado guardar esas esencias y que han sido machacados, directamente machacados. Y Pedro Sánchez, con mano de hierro durante estos 7 años, internamente al final ha concepcionado un partido a su imagen y semejanza. Entonces, darle la vuelta a eso interiormente va a ser muy difícil. Salvo que él dé un paso adelante. Es verdad que se ha quedado sin su guarda pretoriana, o sea, sus 2 o 3 referentes, manos derechas, izquierdas, bueno, con los que empezó en el coche aquí en Don Benito a ganar las primarias, ya no los tiene. Pero él ha hecho, incluso desde el punto de vista de las baronías, acordaros que a muchos ministros incluso los ha puesto de secretarios generales en sus comunidades autónomas. Y él hasta hace una semana, y todo el Partido Socialista lo venía negando. Eso ha cambiado. Eso internamente ha cambiado. Y esa llama que han mantenido durante muchos años los del Antiguo Testamento del Partido Socialista, entre ellos Ibarra, Felipe González, Guerra, los hemos escuchado siempre y han sido desdeñados, por no decir insultados también desde dentro del PSOE, ¿no?
Pues eso está cambiando. Ellos criticaban que no había debate interno en el Partido Socialista. Y Ibarra habla de desconcierto de un PSOE que se nos va de las manos. Así termina ese... Esa es la sensación que tiene todo el mundo, que es un PSOE que se va de las manos, y lo que yo comentaba anteriormente, que creo que esta acción de gobierno central está perjudicando a los territorios y al Partido Socialista en el conjunto de nuestro país, sin duda. Que estoy de acuerdo con lo que dice David, que es verdad que un líder al final crea su equipo y pone a sus dirigentes en las distintas regiones, en las distintas comunidades, y al final, bueno, pues es quien la arropa, también está en su pleno derecho, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene que montar su propio equipo y si cuenta con el apoyo, pues adelante. Pero entiendo que cuando en una situación tan complicada como esta, tan compleja como esta, nos estamos jugando mucho más que ganar unas elecciones. Nos estamos jugando la credibilidad de un partido de gobierno, un partido institucional y un partido que ha gobernado en muchísimas ocasiones en nuestro país y que ha hecho políticas que han beneficiado al conjunto de la ciudadanía sin lugar a dudas. No vamos a desdeñarlo. Creo que es necesario, y coincido con Ibarra, que se convoquen elecciones y, como bien decía David, que si nos tenemos que ir a los cuarteles de invierno, pues nos vamos, porque no pasa absolutamente nada, porque todo es cíclico y ya cambiará, pero vamos, mantenernos a base de mantener situaciones hipócritas, cínicas, acusando a los demás de lo que ya sabemos que se hizo, no te exime a ti ni te exonera de responsabilidad. Y tú más, ¿no? Claro, y aquí hay que partir, claro, que la memoria la tenemos siempre de pie. A Pedro Sánchez ya se le expulsó de la Secretaría General de este partido, por intentar pactar lo que luego pactó. Y entonces a mí y no lo digo por Ibarra, que siempre ha sido de los que ha levantado la voz. La voz, sí. Pero que hay muchos que yo ahora estoy viendo, por no hablar de periodistas, hablo de políticos y del PSOE, que estaban mirando para el otro lado hasta ayer o hasta antes de ayer. Y aquí ha habido una serie de alarmas de lo que estaba ocurriendo y se han mirado para otro lado. Y son cómplices también. Tú hablabas antes de los cómplices de gobierno, de los que le han apoyado de otros partidos, perfectamente, pero que desde el PSOE se sabía lo que estaba ocurriendo, o al menos de forma general. Yo no hablo de las mordidas, etcétera, etcétera, pero de cierto comportamiento de algunos ministros, por no entrar en el tema del machismo, eso los hemos visto todos. Los que hemos seguido un poco el mundo político a nivel nacional y local, eso cantaba, como se suele decir, cantaba. Sí, y aquí se ha mirado para otro lado y se es cómplice también internamente de lo que está ocurriendo ahora dentro del Partido Socialista. O sea, a mí tampoco me valen ahora los que vienen ya a tirar la piedra cuando ya el que va a morir está a punto y ya lo rematamos. No, aquí hay también una responsabilidad interna muy grave y de mucha gente. Los partidos, los dos grandes partidos de este país tienen disciplina de partido y al final, en muchas ocasiones, hemos visto se han sobrepasado la guerra. Y vimos a todo el Partido Popular votar a favor de una guerra absolutamente ilegal y no pasó nada, porque al final nosotros hablábamos con políticos de ese partido que se llevaban las manos a la cabeza. Al final cumple la disciplina de partidos, los grandes partidos, y otros son más asamblearios y funcionan de otra manera. Me voy a la anécdota. ¿Tú te crees que las compañías de Ábalos no se conocían? Por supuesto que se conocían. Yo lo he visto aquí en Mérida. Por supuesto. Hace en el año 2019. Pero es que yo voy más allá, David. Y tú veías esas situaciones y decías, bueno, aquí te chocaba. Sí. Y si me chocaba a mí, que lo veía una vez cuando iba me los crucé aquí en Mérida, los que están con ellos día a día no veían eso. Como lo de Íñigo Errejón, exactamente igual. Pues una cosa igual. Pues o sea, igual, ahora nos escandalizamos, nos llevamos las manos a la cabeza. No te puedes llevar ¿Qué las ha manos dicho a la Adriana Lastra hace 2 días? ¿Qué le pasó a ella internamente? Sí. Por poner un ejemplo, o sea, se me vienen a la cabeza muchos, ¿no? Entonces, hombre, y digo, salvando a Ibarra y esos del Antiguo Testamento que han estado ahí de RQR casi la incógnita todos los es días, qué se sabía y quién lo sabía. Nosotros nos estamos enterando en estos días, de hecho no hay día que no desayunemos con novedades en estos casos. En las últimas horas se ha producido una dimisión en el Ministerio de Hacienda. Se trata del número 3 de María Jesús Montero. José Antonio Marcos San Juan ha dado este paso tras publicarse que presuntamente cobraba mordidas a cambio de favores a empresas. Según algunos medios, un empresario admitió haberle pagado más de 100.000 euros en sobres a cambio de que le anulara reclamaciones contra su empresa. No es la única dimisión. En Navarra ha dejado su cargo el número 2 de los socialistas navarros tras desvelar que su pareja trabajó en la empresa vinculada a Cerdán. Ramón Alzorriz argumenta que renuncia tras perder la confianza de la presidenta de Navarra, a quien no informó del contrato de su novia. Escuchamos.
emitir ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, ¿eh? Así que separemos las cosas. Él ha cometido un error de no comunicar algo que podría ser relevante. El foco está puesto ahora en Navarra, de donde salió de allí Cerdán. parte todo, ¿no? De ahí parte todo, de donde salió Cerdán. Incluso antes de que lleguen al gobierno, según ya las primeras informaciones, ¿no? Por eso digo que cuando se... Ahora, claro, ahora te das cuenta cuando dices, no, ¿quién ganó las elecciones en el ayuntamiento, por ejemplo, de Pamplona? Y claro, y fue desalojado, UPN. Nunca vamos a pactar con EH Bildu. Se pacta a cambio del gobierno regional, autonómico, y luego tenemos el acuerdo, o tenemos el apoyo a nivel nacional, claro. Ahora ya vas descubriendo muchas cosas, ¿no? Pero por eso digo que, en mi opinión, hay muchos responsables que han dejado que esto llegue hasta el final, porque el fuego se veía desde hace muchos años. Algunos lo denunciaron y eran fachoferas, los jueces, hemos ido a por los jueces, hemos ido a por periodistas, a todos, hemos ido a por los propios del partido que dejaban entrever lo que estaba ocurriendo, criticaban pactos. O sea que el fuego sí se veía desde hace ya mucho tiempo. Pero es que además me ha el dado fuego... igual, por no hablar de Puigdemont, de irnos a negociar con... Eso Quiero iba a decir decir que es que han ocurrido cosas muy graves y lo hemos dejado... Bueno, lo hemos dejado. Muy graves, y en todas estaba Cerdán. Claro. Sí, en todas estaba Cerdán, claro, el secretario de organización, pero es que no hablamos de uno, hablamos de dos, o sea, quito a uno y pongo al otro, que es exactamente igual. Ha sido una cosa loca, y me gustaría señalarlo o incidir en lo que ha dicho David. Es cierto que al final hay muchas personas socialistas que no solo están enfadadas por todos estos casos de corrupción que han salido a la luz, porque son políticos y políticas que trabajan de una manera responsable y lo hacen en pro de la ciudadanía, sino que ya llevaban mucho tiempo mordiéndose la lengua con acciones de gobierno que no entendían, con ciertos pactos con Cataluña a nivel económico, con eliminar el delito de secesión, y suma y sigue, que ni siquiera podían explicar porque no lo creían y no lo tragaban. Todo esto, pues, yo creo que es el resultado al final de una mala gestión que ahora tendrá que pagarse y que no se puede aguantar, que nosotros tengamos que presenciar cada mañana, ver a políticos que se quedan con dinero público, cuando a todos nos cuesta un esfuerzo enorme pagar nuestros impuestos, mantener nuestras viviendas todos los días, el pan de nuestros hijos. Es una absoluta vergüenza, es intolerable, para mí es absolutamente intolerable. También hay novedades con respecto a Leire Díez. Un juzgado de Badajoz la investiga por intentar sabotear la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. El juez ha abierto diligencias previas para investigar si la exmilitante y exconcejal socialista intentó influir en el caso. El auto responde a una querella presentada por Hazte Oír hace 2 semanas contra Díez y el exmagistrado Luis Sáez de Tejada, a los que acusa de presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencia. ¿Qué valoración hacéis sobre esto? Pues mira, cuando este ex juez, condenado por cierto por violencia de género, se le apartó de la carrera judicial y se intenta incorporar a la causa en marzo de este año, yo sin estar en Badajoz, pero bueno, realizando algunas llamadas, pues me cuentan de un que ya es abogado, o sea, luego se convierte en abogado, que le habían iniciado hacía tiempo atrás una cruzada contra lo que él decía que había una corrupción generalizada en los juzgados de Badajoz. Incluso con escritos en páginas en Facebook o en YouTube, sí, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y poniendo hasta fotos de jueces o de la propia Beatriz Viesma. Entonces, a todos nos sonó raro, o este hombre sigue esa dinámica de cree que él considera que todo el mundo aquí, todos los jueces y fiscales y tal, están corrompidos en Badajoz, o hay algo detrás. Porque casualidades en la vida ya uno ya está curado de espanto. En un movimiento así, había pasado ya más de la mitad del periodo de investigación en marzo. Aquí viene este hombre ahora a intentar personarse en la causa cuando le quedaban 3 o 4 meses. La jueza no se lo permitió. La jueza no se lo permitió ni la audiencia provincial. Y luego lo intentó recusar porque decía que tenía animadversión contra él y tal, de rencillas de anteriores juicios y de anteriores historia, porque este juez, o sea, la denuncia que le recae, por la que luego es condenado en firme, su exmujer es jueza, ¿vale? Claro, a todos pensamos mal,
claro, pensamos mal, pero no teníamos ninguna prueba para atestiguar que este hombre estaba siendo utilizado, por llamarlo de alguna manera, por alguien que quería apartar a la jueza del caso, o era un simple... una cuestión personal de ir contra la jueza. Esa era la duda que siempre tuvimos. Claro, aparece un audio que me parece que lo publicó Libertad Digital, seguro que lo publicó Libertad Digital hace 2 semanas, creo, donde hay una conversación entre la llamada fontanera del PSOE, que yo por lo menos desconocía quién era, hasta hace un tiempo, la tal Leire, con este ahora abogado, con el juez, donde le dice, te he mandado la información, voy a hacer una rueda de prensa, aquí tenéis los datos, te mando una parte y luego... Bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, estamos intentando... Quería dar una rueda de prensa. Bueno, yo me quedé anodado, o sea, daba toda la impresión, vamos a ver lo que luego efectivamente dice, si el caso sigue y se empiezan a descubrir más datos de que había una operación montada para apartar a la jueza del caso del hermano del presidente del gobierno en Badajoz. Bueno, yo en mi opinión creo que se está judicializando de una manera extrema la política. Creo que eso no beneficia absolutamente a nadie, con independencia de que después haya causas que puedan prosperar o no. Se está instrumentalizando muchísimo porque además la justicia es lenta, y te lo dice una persona que está dentro de ese ámbito. Es lenta. Cuando la justicia es lenta deja de ser justa, porque al final estamos esperando demasiado tiempo un veredicto, una resolución judicial que diga a qué se nos condena o que por el contrario se nos absuelve. Se está utilizando como una herramienta arrojadiza y al final estamos todo el día escuchando la palabra querella, y además por organizaciones que, en mi opinión, son cuanto menos cuestionables. Entonces, ahora, admitir a trámite ya una querella implica que consideremos que existen pruebas suficientes para que una persona sea condenada, y eso no es así. A mí me horroriza todo lo que está sucediendo, me horroriza. Creo que esto no ayuda, porque al final estás sujeto a que cualquiera, por cualquier cuestión, la pueda sacar de contexto y te denuncie. Y esa denuncia se tramite y por lo menos se instruya. Que luego no llegue a un juicio oral, que no haya... Pero se te va a instruir y eso va a saltar a la prensa y la prensa lo va a publicar. Y al final tú estás ensuciado o tu imagen se mancha. Entonces, es que esto se ha convertido en algo donde ya nos cuesta muchísimo trabajo a la ciudadanía discernir qué es verdad, qué es mentira, dónde hay indicios que son realmente o que van a llevar realmente a una conclusión indubitada de que ha habido un delito o no. ¿Este juez qué pretendía estando pues dentro de la causa? Sobre estos asuntos seguiremos hablando en los próximos días, porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Candelaria, David, por habernos acompañado. Nosotros